Vamos a ver. Buenos días, jóvenes, bienvenidos. Buenos días. Sean bienvenidos. Vamos a dar unos minutos más y vamos a dar inicio. Vamos a ver, ya está Daily, Álida, Eduardo. Uno más. Ahí está. Buenos días, chef. Buen día, Daily, bienvenida. Gracias. Buenos días, chef. Buen día. Días vamos a dar inicio a la actividad del día de hoy. Pues hoy vamos a seguir hablando un poco acerca de la gastronomía latinoamericana. Entonces, vamos a esperar que se conecten algunas personas más y vamos a seguir hablando acerca de, en este caso, pues, de un país, seguimos hablando un poco de Sudamérica, pues tenemos a Bolivia, que ya hablando y indagando y investigando acerca de esta gastronomía, pues es una gastronomía bien interesante, ustedes, muy, pero muy interesante. Entonces, sean bienvenidos todos. Como les debo repetir, pues la semana pasada pues terminamos de ver la gastronomía que tenía que ver en este caso pues con la gastronomía de Uruguay y vamos a ver un poco acerca de la gastronomía de Bolivia, que para mí es una de las gastronomías, podríamos decir, bien importantes y en este caso pues interesantes de la gastronomía latinoamericana. Entonces vamos a ver un poco el objetivo. Dice,
Lo que quiero decir es que ustedes conozcan el origen, las influencias que han sido base de la cocina de Bolivia o de la cocina boliviana. Pues como todo país, pues no tiene una cultura gastronómica propia, pero más sin embargo, leyendo, indagando y investigando, pues logré percibir y encontrar que dice que a nivel latino, Bolivia es una de las, o de los países, podríamos decir, que más identidad gastronómica tiene. Hablemos de toda Sudamérica. Tiene una cantidad de identidad gastronómica ustedes que yo la verdad que me quedé admirado de decir, bueno, chica, qué increíble esta cultura gastronómica. Vamos a hablar un poco acerca de, en este caso, pues de su historia. Dice que, vamos a hablar un poco acerca de su historia. Dice que Bolivia está considerada, dice que se empezó a habitar en este caso, pues entre los últimos, en este caso, 20.000 años ustedes. Imagínense. Dice que aproximadamente 220 años antes de Jesucristo. Dice que desde entonces, según los antropólogos, los arqueólogos y todo lo que han ido encontrando en esta cultura, hablando globalmente Bolivia, han encontrado indicios de que tiene toda esa cantidad de años de antigüedad. O sea, que desde ese tiempo esta cultura pues empezó a poblarse o este país pues empezó, en este caso, pues a reproducirse como seres humanos. Entonces, estamos hablando de 220 años antes de Jesucristo. Entonces, podríamos decir que es una cultura, hablando geográficamente, antigua. Tal vez no tan antigua como la nuestra, que es la cultura maya, pero sí es, en este caso, pues bastante antigua. Dice que uno de los primeros indicios de cultura, dice que fueron aztecas. Más sin embargo, no todos los aztecas en este caso podrían, en este caso, pues estar ahí. Pero dice que también, en este caso, una de las civilizaciones más antiguas que empezaron a poblar, en este caso Bolivia, fueron los Ticahuac. Entonces los Tica, en este caso Guanaki, fueron una de las primeras culturas que empezaron a poblar, en este caso, Bolivia. Estamos hablando entre los 220 años antes de Jesucristo. Entonces los Ticanaki fueron una de las culturas, en este caso, más antiguas de Bolivia. ¿Por qué estamos mencionando las culturas? Pues porque acuérdense que según la cultura se remonta, en este caso, pues las raíces de la gastronomía de cada país. Entonces, es una de las culturas que principalmente pues fueron las que iniciaron, en este caso, pues a poblar el país boliviano. Dice que también otra de las culturas, digamos que en las regiones que normalmente habitaron fue cerca del, en este caso, el lago Titicaca. Dice que hablando avanzadamente, dice que fue una de las civilizaciones más avanzadas de Bolivia. Por supuesto que esta cultura, hablamos de los Titihuatucu, entonces estamos hablando que es una cultura que en este caso pues estuvo en todo este lago Titicaca y según los estudios, según los arqueólogos, según la ciencia, dice que dejaron indicios de que era una cultura arqueológicamente hablando superior, ya que dejaron, en este caso, pues indicios de que tenían la capacidad de poder estudiar los astros, tenían la capacidad de poder estudiar el suelo, no solo eso, sino que también arquitecturas, han encontrado pirámides tallados, en este caso, pues en piedras. Es una civilización que, en este caso, pues avanzó mucho en el crecimiento como país boliviano. Dice que también aparte de tener avances, en este caso arqueológicos o en este caso arquitectónicos, dice que también se empezaron, en este caso, pues a generar indicios de que también era una civilización avanzada que trabajaba bastante, en este caso, la agricultura. Los indicios que se fueron encontrando, se encontraron herramientas, se encontraron erosiones del suelo, donde nos daban indicios
de que todas estas características nos decían, bueno, esta cultura boliviana pues tenía la capacidad de cultivar. Y cuando hablamos de cultivo ya nos estamos metiendo en este caso a la gastronomía. Imagínense cuántos 220 años antes de Jesucristo y todavía en este caso pues se lograron encontrar indicios de que era una cultura que trabajaba la tierra correctamente. Dice que normalmente esta civilización dice que según los arqueólogos desaparece aproximadamente en el siglo XII. En el siglo XII. Después de Jesucristo. Por supuesto que después de Jesucristo. Eso es una forma de forma muy misteriosa. Como todas las culturas, en este caso antiguas. Hay teorías donde dicen pues que eran culturas tan inteligentes como hablemos de los egipcios, hablemos de los mayas, de los aztecas. Entonces, eran culturas tan, en este caso, inteligentes, que dice que seres sobrenaturales o seres de otros lugares vinieron por esas culturas y los llevaron, porque iba a ser el cambio de una era y con el cambio de esa era, pues, se iban a terminar la razón del pensar y del ser. Entonces, por eso dice que mágicamente o misteriosamente pues desaparecieron muchas de estas culturas y dejando, lo único que dejaron fue rastros de que existieron, porque hablemos de los aztecas, hablemos de los mayas, de los egipcios y de la cultura en este caso boliviana que solo se han ido encontrando, pero en sí personas que sean nativas o que tengan sangre pura de estas culturas ya no existen. Pues dice que también una de los indicios que los arqueólogos, según sus estudios del suelo, de la erosión y todo, es que las culturas, o esta cultura dice que también desapareció porque dice que el lago Titicaca pues inundó las zonas donde ellos vivían y con ello, por supuesto, pues terminaron muriendo por un montón de enfermedades que las inundaciones van produciendo. Entonces, esto con relación a esta cultura. Dice que también otra civilización que en este caso pues estuvieron en Bolivia fueron los moyos y también los moxos. Fueron dos culturas que también estuvieron en este caso presentes en el desarrollo eh, técnico agrícolas, en este caso agrícolas y muy avanzados de la cultura, en este caso boliviana. Si nos damos cuenta, ¿por qué me pareció interesante Bolivia? Más que los otros países que hemos visto. Ya en total vamos mencionando 3 culturas indígenas que estuvieron dentro del país o del territorio boliviano. 3 culturas. Entonces eso quiere decir que al haber 3 culturas indígenas y no que solo vinieron influencias de otros países, eso quiere decir que hay más identidad como país, no solo geográficamente hablando, sino que también gastronómicamente hablando, porque cada una de estas culturas, en el tiempo que estuvieron, por supuesto que cada uno dejó su granito de arena, sus técnicas agrícolas, sus formas de cocinar, sus formas de preparar, sus formas de casa. O sea, cada una de estas culturas, pues, en este caso, contribuyó a la evolución, perdón, de lo que hoy ya es Bolivia. Dice que también en este caso, pues estas dos culturas, según los arqueólogos, desaparecieron casi en el mismo siglo, o tal vez en el siglo XIII, o en este caso en el siglo XV. Hay indicios que, por supuesto, que en estos siglos, pues pudieron haber desaparecido estas otras dos culturas, para que lo tomemos en cuenta. Entonces, eso sería como que parte de las dos culturas que en su defecto, pues, contribuyeron a que Bolivia se convirtiera en lo que hoy es gastronómicamente y geográficamente. Algo bien interesante también que encontré de la cultura boliviana es que es una cultura que también tuvo influencias, en este caso, pues,
de grandes países. Vamos a hablar de un país que casi en todas las culturas latinas llegó y llevó sus influencias, que es España. Dice que el país europeo español pues, fue uno de los países que contribuyó al crecimiento de la cultura boliviana, hablando gastronómicamente y económicamente. Aunque algo bien interesante también encontré esta cultura es que no solo, fíjense esto, no solo vino e influyó de tal manera como en otros países, por ejemplo, como acabamos de hablar de Uruguay, sino que acá lo que se hizo fue un mestizaje, que los bolivianos no dejaron a un lado tirado, no dejaron a un lado su cultura como tal, sino que la siguieron practicando, por supuesto que mezclándola con la cultura, en este caso, española, pero sin perder su norte, que era su cultura indígena. Bien interesante esta parte. España entonces contribuye al desarrollo, en este caso, gastronómico y por supuesto cultural de Bolivia. Pero también hay otro monstruo, ustedes, que es increíble, que contribuye también a la cultura boliviana, que es la India. Dice que la cultura hindú es una de las otras culturas que vienen y contribuyen, en este caso, al desarrollo de Bolivia, trayendo sus especies, trayendo sus técnicas, trayendo, en este caso, sus equipos, sus herramientas. Incluso en Bolivia hay una versión del famoso horno tandoori, que es un horno específicamente nativo de la India. Entonces, imagínense, así de especial, vuelvo a repetir, fue, en este caso, la India para Bolivia. Ayudó a crecer. Grande de sus, o gran parte, en este caso, de los condimentos que usan en Bolivia fueron traídos de la India, pero modificados, como vuelvo a repetir. Los combinaron con especias e ingredientes propios de Bolivia y empezaron a crear sus propios condimentos. Por supuesto que con la combinación y con la ayuda de este país enorme, que en su defecto, vuelvo a repetir, era la India. Un país totalmente distinto a todo. ¿Y por qué digo a todo? Porque si nos damos cuenta y retrocedemos un poco, lo que quiero decirles es que y vamos a Asia y cogemos el país hindú, totalmente diferente su cultura gastronómica. ¿A qué? A nuestra cultura latina. Entonces, totalmente diferente. Entonces, bien interesante esta parte, para que lo tomen en cuenta. Bueno, también vamos a hablar que dice que Bolivia es uno de los países, como todos los latinoamericanos, pues que parte de su dieta, hablemos como bolivianos, pues cultivan el maíz, pero dice que específicamente ellos usan el maíz amarillo. No quiere decir que los demás maíces no los produzcan, pero ellos le han tomado un aprecio especial a la reproducción y en este caso a la conservación del grano de maíz amarillo. Es el que ellos más consumen a la hora en su dieta. Entonces, digamos que para los bolivianos, en este caso, el maíz es parte de su dieta, como en la mayoría de los países latinos. Digo como en la mayoría de los países latinos porque no todos los países latinos tienen como ingrediente principal dentro de su dieta el maíz. Mas, sin embargo, en Bolivia y en muchos países como el nuestro, podríamos decir, está bien presente el grano de maíz. Pero para ellos específicamente, vuelvo a repetir, el famoso, por supuesto, el maíz amarillo. Y vamos y nos pasamos a un ingrediente que lo hablamos también en la cultura peruana, pero también lo logré encontrar en Bolivia, que es la famosa quinoa. Dice que los bolivianos, en este caso, bautizaron en este caso, a la quinoa, los incas específicamente, como que la madre de los granos. Pero ¿por qué la madre de los granos? Si usted ha logrado indagar e investigar acerca de la quinoa, que existen tres variedades de quinoa. Una quinoa blanca, una quinoa roja y una quinoa negra. Pero no solo es especial por sus colores, dice que es, en este caso, un grano que se puede usar como un carbohidrato, escucha. Pero que este carbohidrato es bajo en almidón, o sea,
no solo dentro de sus propiedades hay carbohidratos, sino que también hay proteína. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es un excelente producto para la gente enferma. Incluso hay estudios que dicen que la quinoa ayuda a restaurar ciertas partes de nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir? Dice que contribuye a la rápida digestión de nuestros alimentos. 1. 2. Ayuda a mantener controlados los niveles de azúcar, porque dice que es como una esponja, o sea, absorbe azúcares que están de más dentro del sistema digestivo antes de que lleguen al torrente sanguíneo y por supuesto que no se eleve el azúcar. Entonces, dice que la quinoa es un grano que lo puede consumir la gente hipertensa, la gente diabética, la gente con problemas, en este caso, severos, por ejemplo, gente con cáncer que tienen dietas específicas. Dice que la quinoa no solo la encontraron como un ingrediente especial para su cocina, sino que también está en el otro lado. Es un ingrediente que sirve para mantener la salud. Imagina, así de increíble, así de interesante es esta parte. Entonces, si vamos e indagamos a profundidad de la quinoa, yo se los prometo que pasaríamos días, meses y también debería seguir años investigando acerca de ella para poder entender al 100% su composición física, química y no solo eso, la contribución que hace para nosotros como seres humanos a la hora de consumir. Y una de las ventajas es que como es un grano neutro, ¿qué quiere decir? Que es un grano que no contiene, en este caso, un sabor específico fuerte, sino que su sabor es sutil, tiene la capacidad de poderse combinar con lo que sea. Se puede combinar con una pasta, se puede combinar con un arroz, se puede combinar con vegetales, se puede combinar con, en este caso, leguminosas, o sea, frijoles o con alubias, se puede combinar con carne, con pollo, con pescados, con mariscos. Dicen, incluso en algunos lugares de Bolivia, y no solo en Bolivia, fuera de Bolivia, se está utilizando para hacer crocantes para postre, se está utilizando para hacer bases para postre. O sea, miren ustedes, es un ingrediente, o sea, es un producto que rompe las fronteras, rompe las barreras de todo lo que tal vez en algún punto hemos nosotros visto hacer con el arroz o con la papa, que es un almidón. No, con la quinoa tenemos la capacidad de hacer una infinidad de cosas, pero así grandes cosas. Entonces, al punto que quiero llegar es que si nosotros como guatemaltecos pudiésemos incluir este producto que aquí en Guatemala ya es fácil de conseguir, ya es factible de conseguir, no es nada complicado, yo se los prometo que contribuiríamos a que nuestro cuerpo se mantuviese más sano. Pero muchas veces ni siquiera agua queremos consumir como guatemaltecos. O sea, agua potable pura. Preferimos consumir cualquier otro líquido en lugar de contribuir que nuestro cuerpo se mantenga sano. Pero este ingrediente podríamos decir que es uno de los ingredientes que podrían contribuir al mantenimiento de nuestra salud. Bien interesante. Yo les quiero preguntar, ¿alguien de ustedes alguna vez ha comido quinoa? No, chef, nunca he probado eso. ¿No? No, Yo chef. tampoco, chef. No. Y los demás tampoco. Pero supongo Yo no. que su sabor es como el arroz, ¿no? El arroz tiene un sabor más almidonado, tiene mucho sabor a almidón. Sin embargo, la quinoa es más neutra. Mm, No sé si alguien de ustedes alguna vez, no sé, porque todos son jóvenes, ¿verdad? Pero ¿alguna vez ha comido o tomado atol de trigo? O la famosa agua de cebada que le dicen. no, chef, pero el trigo sí ya lo he probado. Cuando me refiero al grano de trigo, es que cuando se hierve, se tuesta el trigo y se hierve, hay un sabor así sutil, como entre un toquecito, tal vez dulce, pero a la vez un toquecito amargo. Así es como se siente el trigo. Así es el sabor que tiene la quinoa. Por supuesto que, vuelvo a repetir, hoy en día es factible, o sea, la podemos conseguir en el supermercado. Anteriormente, retrocedamos unos 10 años. Si queríamos quinoa, teníamos que mandarla a traer. O sea, era muchísima más costosa,
porque nos tenían que cobrar envío, la mandaban de los países donde sí se puede cultivar. ¿Pero por qué? No se puede cultivar en todos los países porque dice que la quinoa necesita de un terreno alto, o sea, que esté bastante alto sobre el nivel del mar, no solo eso, sino que también dice que necesita condiciones climáticas apropiadas. Entonces, no todos los países tienen la zona geográfica donde se puede reproducir esta materia prima. Bien importante. Entonces, por supuesto que en este caso Perú, Bolivia tienen las condiciones y son uno de los dos países productores más grandes de quinoa del planeta. Y hoy en día es una demanda a nivel mundial. Europa, que es el monstruo de la gastronomía, hablemos de Francia, Italia, que son los que en la cúspide de la gastronomía se han estado hasta arriba, porque han sabido en este caso pues representar bien su gastronomía como tal. Ellos también hoy en día están deseosos de tener quinoa siempre en sus preparaciones, si no en todas, por lo menos incluir dentro de su menú algo preparado con quinoa. Bien interesante esta parte. Otro producto también que encontramos en Bolivia, que aquí no lo anoté, no lo coloqué por espacio, es el amaranto. Es otro producto mágico, dicen los bolivianos. Dicen que es un producto que de igual manera como es, en este caso el amaranto, es la semilla cocinada del bledo, pues lo que sucede es que de igual manera se puede comer con todo. Dentro de una farsa, se puede comer con un cereal para el desayuno, con un cereal, no como un cereal, con un cereal para el desayuno, se puede comer dentro de una ensalada, se puede comer dentro de una salsa, se puede comer dentro de un postre, porque ese sí es totalmente neutro, pero contiene grandes cantidades de nutrientes que en su defecto los aztecas, porque digamos que la gente azteca, hablemos de México, que es uno de los que más la produce, lograron encontrar beneficios enormes como vitamina B, vitamina, todo el conjunto de las vitaminas B12 o de las vitaminas B, se encuentra una gran variedad de ellas. Contiene aminoácidos también para nuestro cuerpo que le ayudan a mantenerlo en este caso estable. Otro producto, el famoso amaranto. El amaranto igual acá en Guatemala hoy en día se consigue hasta en el mercado. Porque vuelvo a repetir, es la semilla cocinada del bledo. ¿Quiénes de ustedes conocen el bledo? Me imagino que todos. Si no lo han comido, por lo menos lo conocen. Y el bledo pues es una hierba que se consume en caldo, en recado, en sopas, se puede hacer en una guarnición, etc. Entonces, vuelvo a repetir, son dos ingredientes increíblemente deliciosos que contribuyen a la gastronomía boliviana. Antes de continuar, pues les quiero contar un dato bien curioso, de repente ya se los conté, pero si no, pues escuchémoslo. Dice que Bolivia tiene tanta identidad, tanto cultural como gastronómicamente, por supuesto que su cultura de un país está basada muchas veces en lo que comemos, en lo que consumimos, porque es el principio y la raíz de la humanidad. Yo siempre he dicho que la gastronomía es lo que separa al hombre de un ser irracional que nosotros le llamamos animal. Cuando el hombre tuvo la capacidad de análisis de decir que un producto cocinado era muchísimo más sabroso y más fácil de digerir, ahí empezó la evolución del hombre y logró decir, por supuesto, que yo me voy a convertir en un ser racional. Antes de eso éramos seres irracionales y la ciencia teórica nos demuestra que antiguamente pues lo que hacía el hombre era majar el producto contra una roca, luego consumirlo porque al majarlo pues se ablandaba un poco. Pero imagínense un trozo de carne crudo a un trozo de carne cocinado, sabor, textura, forma de digestión, todo totalmente diferente. Entonces el punto que quiero llegar es que ahí empieza todo. Entonces Bolivia, pues, gastronómicamente hablando, tiene una identidad inviolable. Puedo repetir, ya se lo conté, pero si no se lo cuento de nuevo. Viene y Bolivia es famoso por sus tacos bolivianos y por sus empanadas bolivianas. Y viene, dice, y pues muchos países han recibido a los grandes monstruos, en este caso, pues
restaurantes de comida rápida, hablemos Campero, hablemos McDonald's, hablemos Burger King, hablemos Taco Bell. Y dice que en un punto viene y dice que Taco Bell llega y se posiciona en Bolivia. Pero la gente tiene tanta identidad, que por supuesto que cuando inauguraron, como en todo país, lleno y todo, y un éxito, el Taco Bell, ¿no? Pero dice que pasando ciertos días, ciertas semanas, empezaron a bajar, a decaer los ingresos en el país boliviano para esta macro empresa, ¿va?, que es Taco Bell. ¿Pero por qué? Empezaron a hacer estudios, su personal estaba haciendo un trabajo mal, etc. No, era porque la gente probó algo nuevo, pero no era tan interesante como lo viejo de ellos. Y siguieron consumiendo mejor sus tacos bolivianos y sus empanadas bolivianas. Entonces, en algún punto tuvo que salir Taco Bell de Bolivia porque no era rentable para la macroempresa. Al punto que quiero llegar es que eso es identidad gastronómica a ustedes. Prefiero irme a comer un taco al puesto de la calle que irme a comer un taco a Taco Bell, que en costo tal vez podríamos decir que ahora comer en la calle casi sale igual que comer en un restaurante, pero hablemos de la identidad que tenemos como cultura gastronómica. Y eso le pasa a Bolivia. Bien importante esa parte. Por supuesto que es un país que ha sido marginado, es un país que ha estado en guerra con muchos países, etc. Pero, en su defecto, algo bien interesante que encontré en Bolivia es eso. El tener la capacidad como país, como personas, de reconocer que nada puede sustituir lo propio. Lo que muchas culturas, incluyendo la nuestra, no lo hemos logrado entender hasta ese punto. ¿Sabían ustedes, como dato curioso de Bolivia, que es el único país que le pide a un estadounidense o un americano que para poder entrar a su país necesita visa boliviana? Ningún país de Latinoamérica, usted va a Brasil, viene a Guatemala, va, ahora México ya tiene, pero va a México, pero todavía puede entrar con pasaporte, va a cualquier país latino y no necesita una visa. Lo único que necesita es pasaporte vigente. Mas, sin embargo, Bolivia, sí, para ir a Bolivia necesita visa. Y máximo le piden la visa a la gente gringa, a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los gobernantes de estos países pues lograron encontrar en algún punto de vista que esta gente es la que más daño le ha causado a sus culturas. Entonces, puede seguir siendo uno de los países pobres, Bolivia, tal vez económicamente hablando, pero si hablamos culturalmente hablando, geográficamente hablando, humanamente hablando, es un país que está hasta arriba, hasta la cima. Cosas bien importantes. Entonces, quiere decir que hasta con ello, pues logra, en este caso, Bolivia, seguir manteniendo su identidad como tal. Algo que muchos países no hemos logrado hacer. No lo hemos logrado hacer. Bien interesante cosas como esas en Bolivia. No sé, ¿alguien quisiera agregar algo o comentar algo antes de pasar a lo siguiente? De los 11 que estamos conectados, no sé. ¿Alguien quisiera comentarnos algo? No, chef. ¿No? Gracias. Bueno. Bueno. Dice que la cocina boliviana define muchas de sus regiones a otras. ¿Por qué? Porque dice que Bolivia, pues, como dentro de su territorio geográfico, hay muchas culturas. Mencionamos 3, 4, más los colonizadores. Entonces, todas las culturas, hablemos, tienen una gastronomía propia. Tienen una gastronomía propia. Entonces, la cocina boliviana es una cocina muy variada, de una zona geográfica a otra.
porque tiene una cantidad de orígenes culturales. Y por supuesto que cada cultura tiene un principio gastronómico. Y por supuesto que una diferencia gastronómica. Sí, Andrea, perdón, ¿quería comentar algo? Andrea, ¿nos quería comentar algo? ¿No? No, chef. Bueno, entonces como les decía, como Bolivia tiene la bendición de tener muchas culturas. No, chef. De acuerdo, gracias, mi amable. Y tener muchas culturas y por supuesto que con cada cultura que tiene, en este caso Bolivia, entonces cada cultura le da la pauta a este país de tener, geográficamente hablando, una variedad enorme de sabores. Pero dice que algunos de los ingredientes que más abundan en toda la cultura boliviana son las carnes. Cuando hablamos de carne, hablamos de carne vacuna, de carne porcina y de carne caprina. Las papas y el maíz son de los 3 ingredientes que más abundan en todas las regiones y en todas las culturas de Uruguay. Bien importante esta parte, de Bolivia. Bien importante esta parte. O sea, geográficamente hablando, Bolivia tiene muchos microclimas, pero que en cada región también hay una cultura diferente. Cada espacio geográfico, cada cultura va a tener un sabor propio, va a tener un condimento propio, va a tener una especialidad propia. No pueden ser iguales, porque ni una se parece a la otra por cultura, aunque compartan un mismo espacio geográfico. Y cuando hablamos de un mismo espacio geográfico nos referimos también, o no nos referimos a que todos tengan un mismo clima, sino que cada uno de ellos tiene un clima diferente. Y por eso hace biodiverso o biodiversa la gastronomía de Bolivia. No sé, ¿alguien quisiera agregar o comentar algo antes de dar por finalizada la primera parte? ¿Nadie? Entonces vamos a finalizar la primera parte hasta acá y los veo en 5 minutos. Así terminamos lo más pronto posible.